Hola chicos, bienvenidos. Hoy tenemos la segunda parte de GZAP. Hoy veremos cómo hacer esta animación. Déjenme correrme un cachito. Voy a actualizar y vamos a ver cómo hacer esta animación de entrada que vemos acá. Cómo entran las letras de lugares y colores y todo aleatorio. Y también vamos a ver cómo hacer este efecto de hacer el hover y que las letras se cambien de color y de tamaño y de, bueno, todo lo que hacen estas letras acá cuando hacemos hover. La idea es ver esto para aprender dos herramientas nuevas importantes de GZAP, que son la herramienta de gzap.to, que es lo contrario a from que vimos en el video anterior, y gzap.timeline, que nos permite hacer una línea de tiempo con diferentes cosas que queremos ir haciendo, que ya veremos para qué nos sirve exactamente en este ejemplo en particular. Así que nada, si les copa, déjenme de nuevo los comentarios para hacer la tercera parte, donde veremos seguramente scroll trigger, y en la siguiente parte, la cuarta parte, veremos cómo hacer scroll horizontal con scroll trigger. Nada, como les digo, si les copa, déjenme un comentario, que la vez pasada me dejaron un montón y me gustó un montón. Me llaman Carpi, en mi canal subo videitos sobre desarrollo web frontend, y si te gusta el contenido, puedes dejarme un like, una suscripción, o puedes dejarme un like, una suscripción o un comentario, que eso me ayuda un montón para seguir creciendo. Bien, gente, continuaremos con lo que teníamos en el video anterior, que era lo mismo que habíamos construido, pero le saqué las animaciones de arriba, estas que habíamos hecho en el header. Bueno, esto no, perdón, esto que teníamos en el video pasado, le saqué las animaciones que teníamos, así no nos distraen y vemos solamente esta parte, que es la parte importante. Como dijimos, lo que vamos a hacer hoy es esta animación de entrada primero. Primero vamos a hacer la de entrada y después vamos a ver, vamos a ver la animación de hover que tenemos acá. Primero que nada, para poder hacer estas animaciones, o sea, incluso esta también, la de entrada, lo que necesitamos es que cada carácter funcione por separado. Y nosotros acá, en el H1 que tenemos el Hero Title, donde es un texto con, digamos, desde JavaScript no podemos tener una forma fácil para poder separar cada carácter. Lo que habría que hacer es separar en spans cada uno de estos caracteres, o en divs, con display inline block o algo por el estilo, y tener cada carácter por separado para poder nosotros utilizarlo. Por suerte tenemos una librería muy cómoda para hacer esto, que es la librería de Split Type. Les voy a dejar el link abajo en la descripción del video para que puedan acceder a este link si es que lo necesitan en algún proyecto, que lo que hacemos es simplemente instalarla. Fíjense que podemos instalarlo con yarn y con npm también, estoy seguro, sí, acá lo aclaran, con npm también, y después importarla, pero en nuestro caso, como estamos usando HTML y CSS y JavaScript todo vainilla, vamos a usar el método de CDN. Lo vamos a copiar, lo vamos a pegar en nuestro, abajo de todo, antes de que cierre el body, también antes de nuestro propio archivo JavaScript, así podemos usarla. Y vamos a ver la documentación, que es exactamente nos dice cómo se usa, y básicamente lo que tenemos que hacer es crear una variable donde creemos esta nueva instancia de split type y le pasemos el objetivo, el elemento del cual nosotros queremos que se separen los caracteres. Para eso vamos a ir a nuestro archivo JavaScript, vamos a pegar esto, y lo que queremos que se separen caracteres es el H1. El H1 tiene la clase HeroTitle, por lo cual en lugar de pasarle este hashtag target, le vamos a pasar la clase HeroTitle. Y si guardamos esto y vamos a ver nuestro proyecto ahora, se ve exactamente igual, pero si le damos a inspeccionar, vamos a poner esto por la derecha, así no nos molesta tanto. Así, creo que sí, no sé, acá que se rompió un poco esto. Ahí está. Vamos a ver qué pasó acá con nuestro H1, y fíjense que tenemos el H1 acá en nuestro HTML. Vamos a agrandar un poco más, de hecho. Tenemos el H1 y tenemos dividido por líneas. Fíjense que nos dividió por líneas en diferentes divs con la clase line, y acá le pone estilos para que se vean una abajo de la otra, de hecho con display block. Tenemos también abajo, adentro de cada línea tenemos separado por palabras, perdón, sí, por palabras, soy, y otra palabra para Carpi, soy, un espacio y Carpi. O sea, nos separa por líneas, por palabras, y dentro de cada div de palabras tenemos también un div para cada carácter con display inline block para que básicamente se vean uno al lado del otro y se vea exactamente igual. Vamos a ver que gracias a esto se ve exactamente igual que antes, pero además nos hace la separación de líneas, de palabras y de caracteres para que tengamos cada uno por separado. Y además de eso le pone una clase a cada cosa, que es a las líneas la clase line, a las palabras la clase word y a los caracteres la clase char o car. Le voy a decir char todo el video para que quede claro que nos referimos a los caracteres cuando digo char. Ahora, la división por línea y por palabras a nosotros no nos sirve mucho, pero si queremos hacer alguna entrada, como por ejemplo entrar una línea por vez, esto nos puede servir mucho porque podemos dividir por líneas, como hice yo acá en este proyecto. Fíjense que esta parte de acá abajo, cuando entran, va entrando línea por línea, y eso se puede hacer. De hecho, si se fijan bien, entran palabra por palabra, no línea por línea. Tienen un pequeño stagger cada uno de ellos, un concepto que conocimos en el video anterior. Y nada, eso, que como no nos sirve separar por líneas o por palabras, lo que vamos a hacer es configurar esto para que solamente nos separe por caracteres, que es lo que realmente nos importa en este en particular. Y fíjense que acá en la segunda línea de la explicación nos dice que podemos decidir cuáles son los tipos de divisiones que va a hacer. Si queremos que separe por
palabras, por caracteres o por las tres, o por línea también. Y eso lo hacemos agregando un segundo parámetro a la función perdón, al método que usamos antes. Le pasamos como segundo parámetro un objeto que va a tener cuáles son los tipos de divisiones que queremos hacer. Así que acá, además de pasarle como primer parámetro la clase HeroTitle, le vamos a pasar como segundo parámetro que types sea igual a solamente chars, perdón, lo voy a decir con ch, chars, que va a ser la división por caracteres solamente. Si guardamos, vamos a ver que ahora, cuando vayamos acá a fijarnos, vamos a tener HeroTitle y directamente un div por cada carácter y ya no está más la división ni de líneas ni la división de palabras. Sin embargo, esto tiene un problema, lo hice a propósito, que es si yo empiezo a achicar, vamos a ver que los caracteres, como acá pasa, la E de D se fue para abajo, porque como solamente tenemos división de caracteres, vamos a ver que se rompen todas las palabras. Así que, como mínimo, habría que hacer también la separación de palabras. La de línea no nos hace falta, pero la de words sí que nos hace falta, vamos a guardar. Y vamos a ver que ahora ya no pasa más eso, si yo achico más, bajan las palabras enteras y no solamente los caracteres. Tenemos entonces división por palabras y división por caracteres, aunque solamente vamos a usar los caracteres. Quiero ver que hay en la consola, que hay un error. Nada, es el favicon como siempre. Bien, habiendo hecho esto, vamos a venir a nuestro código nuevamente y vamos a empezar a trabajar entonces sobre estos caracteres. Lo primero que vamos a ver es cómo podemos hacer para que cada uno entre en la pantalla desde un lugar diferente, desde un color diferente, etc. Y para eso ya conocimos la clase en el video pasado, hacerlo con gsub. De hecho, a ver, primero que nada vamos a ver qué exactamente es esto de text que estamos armando acá, porque vamos a ver cómo accedemos a cada uno de estos elementos. Si hacemos un console.log de text, vamos a guardar, vamos a ir acá a la consola nuevamente. Vamos a ver en la consola que tenemos un objeto, o sea text, nuestra variable text que se genera acá arriba con newSplitType, es un objeto que tiene varias propiedades. Tiene un array, por ejemplo, de words, que tiene a todas las palabras básicamente. Tenemos un array, un objeto de settings, que tiene la información sobre lo que acabamos de hacer acá en la configuración de types, todo esto que hicimos ahí. Tenemos el array de lines, que en este caso está vacío porque no separamos por líneas. Tenemos los elements, que básicamente en este caso lo que contiene es un array con todos los elementos a los cuales le aplicamos esto de split type, cuáles son los elementos a los que le aplicamos en este caso el h1 con la clase HeroTitle. Y después tenemos una propiedad de chars que contiene a cada uno de los caracteres que nosotros necesitamos. Por lo cual, si yo hago un console.log de text.chars, deberíamos poder ver cada uno de los, o sea, el array con cada uno de los caracteres que nosotros tenemos. Que esto es básicamente lo que vamos a necesitar para animar. Y como ya sabemos, gsub esto lo hace muy sencillo porque podemos hacer simplemente un gsub.from de text.chars a todo el array de elementos. Y podemos, por ejemplo, decirle que todos arranquen en un i de menos 100. Esto haría que arranque desde 100 píxeles hacia arriba. Si guardamos, vamos a actualizar y vamos a ver que los elementos vienen desde arriba, 100 píxeles de arriba. Lo que pasa acá es que si queremos que, por ejemplo, todos vengan de un lugar diferente, o sea, aleatorio, en ese caso hay formas de hacerlo, podríamos generar con un math.random ciertos valores, pero por suerte gsub tiene una función bastante sencilla para esto, que es aplicarle un gsub.utils.random y decirle desde qué número y hasta qué número queremos que calcule el aleatorio, digamos. O sea, queremos que calcule, por ejemplo, desde menos 100 hasta menos 300, por ejemplo, menos 100 hasta menos 300. Pensándolo mejor, lo que podríamos hacer es que vaya, por ejemplo, desde un i en menos 150 hasta i en 150. O sea que pueden arrancar las letras a entrar desde a la pantalla desde arriba 150 píxeles o desde abajo 150 píxeles. Porque si nos fijamos en la animación original, vamos a ver que algunas vienen desde arriba, otras desde abajo, no vienen todas al mismo lugar, por lo cual hacerlo así con menos o sea, negativo y positivo puede servirnos para que vengan de lugares aleatorios. Lo que pasa con esto es que si yo guardo, vamos a ver que todos los elementos vienen del mismo lugar. O sea, todos los caracteres, a pesar de que yo estoy animando los caracteres y no el h1 en su conjunto, todos vienen del mismo lugar. Y eso pasa porque, digamos, esto que tenemos acá se calcula una sola vez y se le aplica a todos los caracteres. Por lo cual deberíamos conseguir una forma de que se le aplique a todos uno diferente. Para eso hay dos formas de hacerlo, vamos a ver que después lo vamos a cambiar, pero de momento gsub nos ofrece una función, una opción, que es que este valor de y se convierta de alguna forma en una función que retorne este valor. Fíjense que como es una función flecha, no hace falta que, o sea, si no le pongo las llaves, no hace falta poner la palabra return, porque ya retorna implícitamente, y lo que hacemos es una función que retorna el valor hacia la propiedad y. Y lo que pasa con esto es que cuando se calcula esto, digamos, como tenemos una función, lo que pasa es que a cada carácter se le calcula en su momento de arranque ese valor aleatorio entre menos 150 y positivo 150. Si guardamos, ahora sí vamos a ver que todos los elementos entran desde una posición diferente.
Ahora, hay un problema con esto, y es que si yo le pongo un delay a esto, delay, le pongo un delay de 2, por ejemplo, así esperamos un cachito, vamos a ver que arrancan desde un lugar, pero después cuando realmente se hace la animación, se vuelven a calcular por este tema de que le pusimos la función. Fíjense que arranca, por ejemplo, está ahí, que tenemos acá, y después no sé de dónde entró, pero no llegó desde allí, y no bajó desde allí, digamos, sino que se recalculó su posición inicial. Esta P lo mismo, vamos a ver que no arrancan a animarse desde esa posición inicial. Por lo cual, entonces, una solución que podemos encontrar un poco más cómoda para resolver esto, que a lo mejor no es más cómoda como tal, pero sí es la solución que básicamente lo soluciona, es hacer un text.chars, que es nuestro array de caracteres, aplicarle un for each, como es un array podemos aplicarle un for each, y le pasamos acá que por cada carácter lo que queremos que haga es lo siguiente, un gsub.from de char, y que haga un i de menos 100. En este caso vamos a ver que este sencillo ejemplo funciona muy bien, todos arrancan desde arriba, pero de nuevo, ahora como es un for each, lo que podemos hacer, como estamos, digamos, ahora sí llamando a cada elemento por separado, lo que podemos hacer es que todos tengan un gsub.utils.random de entre menos 150 y 150 positivo. Y ahora sí, vamos a ver que esto funciona bien. Y de nuevo, si les ponemos un delay, el delay ahora creo que va a generar un problema, pero ahora lo vamos a ver. No, nada, funciona perfectamente. Fíjense que ahora sí todos, digamos, podemos mirar cualquier letra, vamos a actualizar esta O, por ejemplo, baja desde ahí, no pasa eso que se recalcula su valor inicial. Por lo cual, en este caso nos sirve mucho usar este gsub.from dentro del for each. La razón por la cual no se, digamos, no tiene un delay cada uno después del otro, es porque el for each básicamente le aplica a todos lo mismo al mismo tiempo, y el gsub.from estamos poniendo a todos un delay de 1, por lo cual todos tienen un delay de 1 desde que carga la página, no es que se calculan por separado a pesar de estar adentro de un for each. Por eso es que todos se calculan, digamos, arranca su animación después de un segundo. Ahora, ya conseguimos cómo hacer para que todos los elementos arranquen desde una posición en el eje Y aleatoria. Lo que podemos hacer es lo mismo con la posición en el eje X, que tenga un gsub.utils.random de entre, por ejemplo, el X vamos a hacerlo un poco más grande que 150 porque la pantalla suele ser más ancha que alta, por lo cual le vamos a poner que tenga entre menos 300 y 300, por ejemplo. Si guardamos, vamos a ver que ahora todos los elementos arrancan entre una posición, digamos, desde una posición aleatoria entre en el eje Y y en el eje X, y se van para su lugar. Lo que podemos también hacer es que todos arranquen rotados de cierta forma aleatoria. Para eso lo que podemos hacer es un rotate de gsub.utils.random de, por ejemplo, entre menos 360 y 360 grados. Y así todos van a arrancar rotados de formas diferentes y se van a su lugar y posición final gracias al gsub.from. Y lo que podemos hacer también es que arranquen escalados. Por ejemplo, un scale. Recuerden que el scale tiene su valor original en 1, por lo cual hacerlo entre menos 1 no tiene sentido. Como mucho va a tener un 0. O sea, sí podría ser negativo, supongo. Simplemente van a tener todos su forma, digamos, natural. No, de hecho, no, me faltó la coma acá. O sea, cuando le ponemos menos 1, lo que pasa es que se achican hasta 0 y después se agrandan hasta menos 1 y como que se invierten, digamos. Entonces si vemos lenta la animación, vamos a poner una duration de 5, así lo vemos. Vamos a ver que arrancan en menos 1, se achican todos hasta 0 y vuelven a agrandarse hasta 1. Es un poco raro, eh, pero nada, es lo que pasa exactamente cuando le ponemos menos 1. Entonces, capaz el scale no tiene que ser menos 1, sino le vamos a poner un gsub.utils.random de entre 2 y 4, capaz que tiene algún sentido. O sea, todos van a arrancar grandes. Capaz estaría bueno que algunos arranquen chiquitos. Lo que pasa es que si le ponemos entre 0 y 4, lo que va a pasar es que algunos van a arrancar en su tamaño original. No sé si es tanto problema. De hecho, vamos a ponerle entre 0 y 2, así no es tan exagerado el tamaño grande que tienen. Y algunos arrancan chiquitos, otros grandes, y se van a su posición original y final después de los 5 segundos. ¿Qué más? Además de, tenemos eje Y, eje X, tenemos scale, tenemos rotate y tenemos también el color. El color es algo por ahí un poco difícil de poder calcular. Hay ciertas formas de hacerlo diferente, por ahí un poco más cómodo, pero prefiero explicar la forma en que yo lo hice cuando lo hice y que, digamos, lo pude intuir que se puede hacer así. Ustedes recuerdan que en color tenemos dos opciones, o varias más en realidad, pero las principales en CSS, que es o poner un color hexadecimal. Para poner blanco, por ejemplo, haríamos esto, o para poner negro haríamos esto. O también tenemos la opción de poner, de hecho vamos a usar backticks ya porque las vamos a usar en un cachito. Tenemos la opción de usar RGB, que es ponerle, por ejemplo, para que arranque negro, le vamos a poner, sería en 000. Si guardamos esto, vamos a ver que todas las letras arrancan negro, por alguna razón no se ve. Ah, me sonó una coma, ¿será por eso?
sí, todas las letras arrancan negro y cambian su color a blanco mientras se van poniendo en su lugar, porque eso es lo que hace la animación. Lo arranca en negro y se pone en su color original o su color natural cuando va llegando a su lugar. Qué copado que está esto cuando lo seleccionamos, mira. Como que se mueven todas las selecciones también. Em, Bien, entonces, para que el color sea aleatorio, nosotros sabemos que el RGB va entre 0 y 255, siendo que 000 es 0 de rojo, 0 de verde y 0 de azul, y si le ponemos el máximo, que es 255 a todos, todos van a arrancar en blanco. Por lo tanto, como los tres son valores aleatorios, lo que podemos hacer es, perdón, los tres son valores de entre 0 y 255, lo que podemos hacer es acá adentro meterle un poquito de JavaScript, que el R sea un gsap.utils.random de entre 0 y 255, y lo mismo exactamente para cada uno de los tres valores, tanto para red, tanto para green, como para también blue. Y entonces así conseguimos que el red sea un número aleatorio entre 0 y 255, el green que se le aplica también será un número aleatorio entre 0 y 255, y el blue que se le aplica también sea un número aleatorio entre 0 y 255. Si guardamos, vamos a ver que ahora todos los elementos arrancan desde una posición inicial diferente en el eje X y en el eje Y, que arrancan rotados todos aleatoriamente, que arrancan también con el color cambiado. Sin embargo, acá hay algo que está fallando y es que el color se transforma al mismo tiempo exactamente que el resto de propiedades. Y si vemos en la animación de la página de CarpyCoder, es como que primero entran las letras y después el color se va transformando a medida que van entrando. Y además también lo que vemos es, no sé si lo llegan a notar, pero primero van entrando como una especie de orden. No todos entran al mismo tiempo, fíjense que primero se acomoda Soy Carpi, después el resto se va acomodando, digamos, cada letra va acomodándose primero antes que la siguiente. No sé si se nota porque va, pero sí, vemos que desarrollo web termina mucho después que el resto que tiene arriba, ¿no? Soy Carpi termina mucho antes que desarrollo web en acomodarse. Mucho antes me refiero a algunos milisegundos, serán. Em, para eso primero vamos a arreglar lo del delay. Vamos a poner una duración de 0.75 a ver si está bien. Más o menos creo que la duración está bien. Sin embargo, el delay podemos hacer que sea variable, que en cada carácter no sean todos un segundo, sino que vaya variando. Y para eso no podemos usar Stagger porque, digamos, el char este que estamos haciendo en el gsap.from no es exactamente un array, sino que estamos animando cada carácter por separado. Lo que podemos hacer es el delay, hacer que sea variable dependiendo de qué elemento sea. Nosotros sabemos que acá en text.chars.forEach estamos haciendo un forEach dentro de un array y que este char representa a cada carácter. Y también, no sé si lo saben, pero forEach puede recibir dos parámetros. El primero es el elemento, que le vamos a poner los paréntesis porque van a ser dos parámetros. El primero es el elemento, o sea, va a representar a cada elemento del array, y el segundo parámetro de forEach es el índice de ese elemento en particular. O sea, mientras el array se recorre, el primer elemento representa a cada elemento del array en orden, primero el primero, después el segundo y así en orden, y el segundo parámetro del array representa al índice de ese elemento en particular en esa iteración. Por lo cual, el primer carácter tiene índice 0, cuando el char representa al segundo tiene índice 1 y así sucesivamente. Por lo cual, lo que podemos hacer es que el delay no sea 1, sino que sea 1 por, index por, el primero va a ser 0, el segundo 1, el tercero 2 y así sucesivamente. Vamos a ponerle 0,1. O sea que el primero va a ser 1 por 0,1, o sea, el primer carácter va a tener un delay de 0,1. El segundo elemento va a tener un delay de index por 0,1, que sería el índice 1. Perdón, el índice... A ver, vamos de nuevo. De hecho, vamos a hacerlo. Vamos a hacer, digamos, escribirlo para que quede un poco más claro. Tenemos el array de caracteres y los índices. Los índices son 0, 1, 2, 3, 4 y 5, por ejemplo. Y todos se multiplican, vamos a ponerlo así, por 0,1. Por lo cual, el primer elemento va a tener un delay de 0 por 0,1 que da 0, el segundo elemento va a tener un delay de 1 por 0,1 que da 0,1, el segundo va a ser 2 por 0,1 que da 0,2, el tercero va a ser 0,3, el cuarto va a ser 0,4, el quinto va a ser 0,5 y así sucesivamente. O sea, todo lo estamos multiplicando el índice por 0,1, por lo cual todos van a tener un delay diferente y además cada vez uno, digamos, mientras más vayamos avanzando, cada uno va a tener un poquito más de delay. Y es este punto rojo. Bien, guardamos y vamos a actualizar la página y vamos a ver que los elementos ahora sí van entrando en orden y digamos cada uno después del anterior. Perdón, cada uno, sí, después del anterior. Lo que sí, 0,1 por ahí es demasiado tiempo, vamos a ponerle 0,01, que sea todavía más corto ese tiempo, y vamos a ver que ahí sí que vemos, igual que en la otra página, que Soy Carpi se acomoda mucho antes que desarrollo web, de nuevo, mucho antes significa un segundo capaz o menos, pero sí vemos que Soy Carpi se acomoda antes que el resto del contenido. Y eso es porque cada carácter tiene un delay un poquito más grande que el anterior.
Em, la duración no es correcta, yo creo que duración podríamos ponerle 0,5 y quedaría un poquito mejor. Y además el delay, bueno, el delay no hay mucho que hacer, pero queda un poco raro que arranquen todas ya en la pantalla, por lo cual lo que podríamos hacer también es que arranquen con un opacity de 0 para que no se vean en pantalla apenas carga y que vayan entrando. Y fíjense que ahí ya está un poquito más parecida. Otra cosa más que hay en la página de CarPicoder es que cuando entran las letras como que rebotan, ¿no? Como que no se ponen enseguida en su lugar, sino que tienen una especie de rebote. Y eso lo podemos conseguir si le aplicamos un easing, que también lo vimos en la clase pasada o en el video pasado. El is que acá nos sirve, si no recuerdo mal, sería el back.out para que, digamos, se sobrepasen de lo que tienen que hacer y después vuelvan a su lugar original. Y le vamos a poner simplemente eso, back.out. Si guardamos, vamos a ver que tienen esa especie de rebote ahora cuando llegan, no se ponen todas en su lugar directamente, sino que tienen esa especie de rebote también. Sepan que back.out, vamos a ponerle una duración más grande para que se vea este ejemplo que voy a dar ahora. Fíjense que, de nuevo, todas se acomodan en su lugar, pero como que se pasan de largo y después vuelven y se ponen donde tiene que estar. Fíjense, sigan una sola letra. Por ejemplo, vamos a seguir ahora. De hecho, vamos a ponerles un delay más grande, así lo vemos mejor. Vamos a ponerle 2 más. Así tienen un delay todas de 2 fijo, pero además le sumamos esta multiplicación que hicimos antes. Vamos a seguir una letra. De hecho, perdón, voy a hacer más claro el ejemplo y voy a sacar la opacity. Sigamos, por ejemplo, a ver qué podemos seguir que haya acá cerca. Quiero encontrar la S. Esta S. Sigamos esta S. Fíjense cómo va. Y en lugar de ponerse en su lugar enseguida, se pasa de largo y después vuelve para su lugar. Eso es lo que está haciendo el bounce.out. Vamos a volver a agregar la opacity de 0. Vamos a quitarle este 2 segundos de delay. Y vamos a volver a poner la duración cortita. Que ahora sí podría ser un poco más larga por el back. Y ahí tenemos el ejemplo bastante parecido. Hay algo más que está faltando acá, y acá es donde entra un poco el tema de este video, que es la timeline, porque si nosotros vemos bien la animación acá en Carpicoder, el color se anima después que el resto de los elementos. No lo vamos a hacer tal cual, pero sí vamos a ver cómo hacer para que ciertas propiedades se empiecen a animar después que el resto. O sea, que no vayan todas juntas, porque vemos que ahora como que casi no vemos que son de otro color. Estaría bueno ver cómo entran de otro color y después que se cambien de color, ¿no? Para eso viene el concepto de timeline o de línea de tiempo dentro de GSAP. Y hay dos formas de hacer una timeline, vamos a ver las dos. Primero en este ejemplo vamos a ver una y en el siguiente ejemplo más adelante les mostraré cómo hacer la otra. La forma o la primera forma de crear una timeline o una línea de tiempo dentro de GSAP es crear una variable que represente la timeline. Vamos a ponerle chars, ¿cómo le podemos poner? Sí, chars timeline simplemente, o chars TL. Van a ver mucho, si ven la documentación de GSAP, que usan la abreviación TL. Está bueno poner un nombre personalizado, porque si creamos varias, está bueno que tengan un nombre diferente cada una. Y a lo que igualamos esto es a gsap.timeline. Acá se pueden poner ciertas configuraciones en el parámetro de timeline. No lo vamos a hacer en este caso, pero quizás en otro video lo podamos ver qué cosas se pueden configurar. Pero en principio ya con crearla ya nos sirve. Y ahora, en lugar de hacer gsap.from, lo que vamos a hacer es un charstl.from. Digamos, esto nos permite agregarle diferentes from que van a estar uno detrás del otro. Porque, a ver, si yo quisiera hacer un gsap.from de todo esto menos el color y después hacerlo del color, lo que podría hacer es generar los gsap.from por separados y agregarles un delay diferente. Pero en este caso la timeline nos sirve para no tener que hacer ese cálculo de cuánto es el delay que tiene que tener un elemento para animarse después de que inició la otra animación, digamos. O sea, yo quiero que color vaya después que el resto. De nuevo, puedo hacer dos from diferentes y donde el color tenga un delay un poco más, o digamos calcule cuánto tengo acá de delay para sumárselo al color. La timeline nos sirve porque podemos hacer un gsap.from de todo esto, menos lo del color, y hacer un charstl.from de char y aplicarle acá solamente el color. Y lo que va a pasar es que, como es una línea de tiempo, primero se va a ejecutar esto y cuando termine recién se va a ejecutar esta segunda parte, que lo que va a hacer es que el elemento arranque en todas estas posiciones y además con este color también, o sea, eso se va a hacer al comienzo, pero se van a aplicar, digamos, una después de otra. Básicamente eso es lo que nos permite la timeline, ordenar una animación después de otra. Y fíjense que los elementos ahora sí llegan con los colores y recién después de eso se van los colores del elemento. De hecho, podríamos hacer que la animación, la duración del color sea más corta. Si le pongo 0, por ejemplo, automáticamente ni siquiera vemos, por alguna razón, el cambio de color. Me parece un poco raro. A ver si tengo algún error y por eso no se está aplicando. No. Le pongo 1. Ahí sí lo vemos. No sé por qué o sea, no entiendo muy bien por qué el color no se está aplicando.
cuando le pongo 0. Supongo que al poner la duración de 0 estamos implicando que... A ver si le pongo 0,1. Está bien, 0,1 funciona bien. Sí, debe ser que 0 ya entiende que no quiere que haya directamente duración, por lo cual se cambia al comienzo de la timeline. Es un poco raro, pero fíjense que, por ejemplo, la S, si la seguimos, después de ponerse en su lugar, recién ahí se le cambia el color. No es porque 0 sea muy poco y se haga antes, sino que después de que pase todo esto, cuando termine de hacerse todo esto por cada elemento, recién ahí se va a aplicar esto a cada elemento también. Otra cosa con respecto a la timeline, fíjense que, por ejemplo, si esto que tengamos acá arriba durara muchísimo tiempo, ¿no? Vemos que, de nuevo, seguimos la S y se pone en su lugar, y recién después de ahí el color con duración de 0,1 se aplica a cada elemento. Si yo quisiera, por ejemplo, que la duración del color también sea un poco más larga, como lo vemos ahí, y quisiera, por ejemplo, que el color empiece a animarse cuando esta de acá arriba ya pasó la mitad, por ejemplo, ya pasó digamos, de los 5 segundos que dura, quiero que a la mitad, a los 2,5, recién ahí arranque el color. Tengo dos formas de hacerlo, hay una que por ahí no es tan correcta, que sería ponerle un delay de menos 2,5, porque sabemos que esto se dispara después de que esto termina, por lo cual si le pongo un delay de menos 2,5, debería arrancar exactamente la mitad de esto. Si guardamos esto, vamos a ver que... Ujú. Seguro por qué menos 2,5 no anduvo, si le pongo menos 0,5 sí, si le pongo menos 1 ya no anda. No sé muy bien por qué acá está haciendo algunas flasheadas con el color, que si le pongo menos 1 no anda, pero sí menos 0,5. No sé muy bien, porque la duración de arriba dura exactamente 5 segundos, ¿por qué no me deja hacerlo negativo? Pero sí, si nos fijamos, por ejemplo, acá empezamos a mirar la S, vemos que el color debería empezar a cambiar antes de que la S se ponga en su lugar, y no exactamente cuándo se pone. No sé por qué esto no me lo deja hacer como yo pensaba con delay, pero de todas formas no era la opción correcta o la opción más recomendada hacer esto, sino que cuando usamos algo de, digamos, un from o un to de timeline, que ya vamos a ver qué es exactamente el to en un rato, además de recibir el parámetro de cuál es el elemento que yo quiero animar y el parámetro de las propiedades que yo quiero animar, puedo agregarle un tercer parámetro al from de una timeline, que es cuánto tiempo antes o después incluso de lo que yo tengo en el paso anterior de la línea de tiempo, quiero que esto se anime. Por ejemplo, si le pongo menos igual, acá hay que hacerlo en este formato de menos igual de JavaScript 2,5, esto significa que esta parte de la timeline debería ejecutarse cuando eh, su anterior posición de la línea de tiempo esté en exactamente a su mitad en este caso, o restándole a lo donde arrancaría esto 2,5 segundos para atrás. Y si actualizamos esto, vamos a ver que ahí justo a la mitad de la animación es cuando se empiezan a cambiar los colores. Si les ponemos si yo hago acá un menos 5, digamos, van a arrancar ya automáticamente todos en color, fíjense, y enseguida es cuando se animan eso de color, porque es cuando arranca el anterior. Si le pongo menos 4, vamos a ver que cuando está en, digamos, a 4 segundos de terminar su animación anterior, es cuando se animan los colores. Por eso, si queremos que empiece antes de lo que debería, porque, digamos, esto siempre va a empezar después de esto, si queremos que empiece antes, le agregamos un tercer parámetro con exactamente menos igual y los segundos o el tiempo que yo quiero que esto arranque con delay, con cierto delay negativo, por así decirlo, y vamos a ver que se empiezan entonces a animar los colores antes, que en este caso queda bastante bien, y vamos a volver a como estaba esto, que creo que estaba en 0,75, y le vamos a poner un menos 0,25, y tenemos los colores animándose un poquito, con un poquito de delay negativo, y antes de que las letras se acomoden, digamos. Bien, habiendo hecho esta animación, que ya quedó bastante parecida, tendrá ciertas diferencias seguramente porque en su momento lo hice diferente, es bastante parecida a lo que tenemos en la página de Carpicoder. Sin embargo, lo que yo quiero hacer ahora es animar el hecho de poner el cursor encima de los elementos y que pase esto, ¿no? O sea, que la letra también haga esas animaciones de agrandarse, cambiar el color, cambiar su rotación, o achicarse incluso en este caso, cambiar su rotación, cambiar su tamaño, su color y nada más, creo, ¿no? Tamaño, color, rotación. Y sí, creo que tiene un pequeño también translate, o sea, X, Y. Bien, ya hicimos acá adentro de este for each toda la timeline para la parte de que entren las letras en pantalla. Lo que vamos a hacer ahora es poder animar el mouse enter, básicamente. Esto, de nuevo, es algo que quizás se podría hacer con CSS, o sea, yo con CSS puedo llamar a cada char y decirle que se transforme de la forma que quiero. Lo que no puedo hacer con CSS es aplicarle valores aleatorios, porque si se fijan, esta B larga, cuando yo le hago hover, se pone rosa y se achica,
pero cuando le hago hover de nuevo se pone otro rosa y se mueve solamente, y cuando le hago otro hover se pone verde y se va por otro lado. O sea, no es que siempre es igual por cada carácter. Cada vez que yo hago hover se calculan valores aleatorios. Y para eso lo único que podemos usar es JavaScript. CSS no nos va a permitir hacer algo así. Por eso, lo que vamos a hacer es acá. A ver, ¿qué es exactamente lo que necesitamos? Podríamos hacer, como acá estamos todavía dentro del for each y tenemos ese char, digamos, disponible para poder aplicarle un evento, por ejemplo, podríamos hacer un char.addEventListener y lo que queremos hacer es que en el evento de mouseEnter, se ejecute la siguiente función. ¿Qué queremos hacer exactamente cuando yo haga mouse enter dentro de un char? Lo que quiero hacer es un gsub.to y acá entra en juego lo que les quería comentar, la segunda explicación de este video, que hace exactamente gsub.to. gsub.to lo que hace es hacer que un elemento vaya hacia una configuración en particular. Por ejemplo, si yo le hago un gsub.to de char y le aplico acá que quiero que tenga un color de black, lo que va a pasar es que cuando yo haga mouse enter en un elemento, su color se va a transformar a negro. O sea, recuerden, gsub.from lo que hace es ponerle un estado inicial al elemento y a partir de eso se va a animar hacia su estado natural. Lo que hacemos con gsub.to es modificar el elemento desde su estado actual hacia un estado que nosotros queramos. En este caso, el color black, pero no es exactamente eso lo que buscamos, sino que tenga un color aleatorio, un scale aleatorio, un rotate aleatorio, todo lo que hicimos antes también. Por lo cual, lo que queremos hacer con cada carácter es que vaya hacia, por ejemplo, de nuevo, vamos a ponerle un i. De hecho, todo esto que tenemos acá, tenemos un i, pero no quiero que se vaya tanto hacia arriba, tanto hacia abajo, tanto hacia la izquierda derecha, sino solamente vamos a ponerle menos 50 y 50 como aleatorio, menos 50 y 50 de x también. En la rotación podríamos ponerle un menos 90 y 90 capaz, para que no se haga una vuelta completa del elemento. Y en Scale, acá sí que podríamos ajustarlo un poco porque queremos que vaya, no quiero que se quede en cero, digamos, como desaparezca, digamos, por lo cual el mínimo que puede tener es 0,5 y el máximo vamos a ponerle 1,5. O sea que se puede achicar a la mitad o a, bueno, el 50% más de su tamaño original. Si guardamos, de momento lo que hacen es, vemos que esta se movió solamente, esta se movió, esta se achicó un poco también, se rotó, la S se achicó y se rotó, bueno, también se mueven, ¿no? Igualmente, sí tenemos cierto problema acá, que es que cuando yo le vuelvo a hacer hover al elemento, se vuelve a mover y se vuelve a desacomodar, digamos. Y me gustaría que no lo haga cada vez, digamos. Si yo acá a la B larga le hago esto, si le vuelvo a hacer hover no pasa nada, ¿no? Hasta que después de un tiempo ya puedo hacerle hover de nuevo. Es como que se bloquea por un tiempo ese hover para que no quede, digamos, no pase esto de que tenga un de alguna forma, no me sale la palabra, pero como eso, digamos que estén permanentemente moviéndose cuando le hago hover. Digamos, si yo hago esto, no corro ese riesgo de que las letras se muevan todo el tiempo, sino que tienen cierto límite cada una para poder hacerle ese hover. Y acá, si empiezo a desacomodar, vamos a ver que no vuelven nunca a su lugar, además, o sea, deberíamos también hacer que vuelvan a su lugar. Bien, primero que nada, ¿cómo puedo hacer yo para que cada una vuelva a su lugar? Pero además, ¿cómo puedo hacer yo también para que cuando yo ya le hice hover, no le puedo hacer hover de nuevo hasta después de cierto tiempo? Vamos a hacer dos cosas. Primero que nada, yo quiero que cuando le hice hover no pueda volver a hacerle hover. Para eso lo que tengo que hacer es, de alguna forma, deshabilitar este mouse enter para que yo no pueda hacerle hover dos veces al mismo tiempo, digamos. Yo no puedo hacer esto de que yo le hago hover a la B y le hago hover a la B de nuevo, sino que permita que vuelva a su lugar primero y después aplicarle ese hover. Bien, entonces, para que no le pueda volver a hacer hover, ¿cómo lo puedo hacer? Vamos a quitar esta parte del gsub, lo copié por las dudas, no lo eliminé, lo tengo cortado. Y lo que quiero hacer es que esto sea una función. Quiero que esto sea una función y ahora vamos a ver por qué. El char.AddEventListener de mouseEnter lo que va a llamar es a la función de charHover. Y la función de charHover la vamos a crear acá abajo, function charHover. Y lo que queremos que haga es exactamente este gsub.to. Entonces, lo que yo puedo hacer es que esta función no solamente, o sea, vamos a ver, acá, hasta acá hace exactamente lo mismo, ¿no? Si yo guardo, la B se puede seguir haciendo hover en ella sin ningún problema. O sea, cualquier letra, ¿no? Pero lo que yo puedo hacer es que dentro de esta función no solamente se haga el gsub.to, sino que además, después de hacer el gsub.to, se haga un char.remove event listener de mouse enter char hover. A poner la referencia de la función me permite usar la función o el método de remove event listener. Si no lo hubiera hecho con referencia, no podría hacer este remove. Necesito hacerlo con una referencia a la función. Si yo guardo ahora, vamos a ver que la B se anima
pero cuando lo vuelvo a hacer hover ya no se anima más. Bien, ahora, yo necesito que la B, una vez que terminó de hacer su gracia, digamos, vuelva a su lugar original. Pero antes de eso, vamos a ponerle color también. Vamos a ponerle color acá que vaya un color aleatorio. Guardamos. Y vamos a ver que ahora la B larga, de nuevo, hace esa animación con un color aleatorio, una rotación aleatoria, un scale y un translate aleatorio. La E lo mismo, la R también, la B larga también, la O, la D, la I, todas van a lugares, colores, rotaciones, etcétera, aleatorios. Lo que queremos hacer es que después de hacer este hover en cada carácter, se vuelvan a su lugar. Para eso, de nuevo, podríamos hacer una timeline. Y ahora que lo pienso, déjenme pensarlo un cachito. Tenemos un gsub.to y lo que queremos que haga es otro gsub.to después de un cachito, ¿no? O sea, después de hacer esto queremos que haya otro gsub.to. Para eso lo que podríamos hacer es una timeline. Como ya les comenté, la timeline tiene dos formas de hacerse. Una es creando la variable y guardando la timeline en ella. La otra es creando simplemente gsub.timeline. Ponemos los paréntesis de parámetros y le aplicamos un .to directamente. Si concatenamos .to, o sea, esta opción nos sirve para poder tener from por separado, que yo pueda tener cosas en el medio, digamos, y no pase nada. En este caso en particular tengo que concatenar todos los .to como si fuese un .den en el fetch. En este caso es lo mismo. Tenemos el .to de, que digamos, que lo lleva hacia un lugar en particular, y tenemos otro .to. Lo que podemos hacer es que, vamos a ponerle de nuevo a char, queremos que tenga un y de 0, un x de 0, tenemos un rotate de 0, un scale de 1, recuerden que scale tiene que estar en 1, y el color queremos que vaya a su color original. Para esto hay varias opciones. De momento le vamos a poner FFFF, pero ahora vamos a explicar por qué con el color hay cierto tema en particular que hay que tener en cuenta. Y si guardamos esto, vamos a ver que ahora hago hover a la B y después vuelve a su lugar. Y cualquier letra a la cual yo le hago hover, vuelve a su lugar. Lo que sí, no se le está aplicando el... Sí, borré el remove and listener por alguna razón. Pero bueno, a ver, en principio esto funciona bien, ¿no? La B vuelve a su lugar, se le puede hacer hover, esto debería funcionar bien así. El problema es que yo quisiera que cuando vuelve tenga un pequeño delay. Para eso lo que puedo hacer es al segundo .to decirle que tenga un delay de, por ejemplo, un segundo. Y ahora sí, cuando hago hover en la B, baja y después de un segundo vuelve a su lugar. En la E, exactamente lo mismo. Entonces, funciona bien. El problema con lo que acabo de hacer, que no le saqué el event listener, es que si le vuelvo a hacer hover a la B en su lugar, digamos, cambiado, va a permitirme tener este pequeño bug que la B se puede mover para todos lados y aparece blanca ahí y se buguea todo bastante fiero. Por lo cual, esa es la razón por la cual lo que yo hago es, cuando termino la primera parte de la timeline, cuando ya se movió el elemento, quiero que ya no se le pueda hacer el mouse enter. Por lo cual, dentro de este punto .to debería yo poder eliminarle ese event listener. Y después de este punto .to, cuando ya vuelve a su lugar original, quiero que se le vuelva a agregar, porque yo después, digamos, después de que terminó todo esto, cuando ya volvió a su lugar, sí quiero que le vuelva, digamos, quiero poder volver a hacerle hover. Para eso GSAP tiene una forma de poder ejecutar una función cuando cierto to o cierto from o lo que sea termina. Y eso es, además de todas las propiedades de CSS y delay y todo eso que conocimos, también tenemos la propiedad de onComplete. OnComplete puede recibir una función que se va a ejecutar cuando este chut, o sea, todo esto que se hizo acá, ya terminó de hacerse. Por ejemplo, si yo hago un alert de hola, vamos a verlo acá, guardamos, y cuando hago el hover, cuando terminó de animarse el elemento hasta ahí arriba, recién ahí salta el hola. Fíjense, va a pasar lo mismo, termina de animarse y salta el alert. Por lo cual, tenemos entonces una forma de ejecutar algo. Entonces, en este complete lo que vamos a hacer es un char.remove event listener de mouse enter chars hover. Y ahora sí, vamos a ver que cuando yo le hago hover, ya no puedo hacerle hover otra vez a la B larga, no puedo hacerle hover otra vez al punto, pero otra vez nos queda el problema de que ya no puedo hacerle nunca más, porque le sacamos el evento. Para eso vamos a hacer exactamente lo mismo después de cuando volvió a su lugar. Queremos que onComplete, complete, otra función más, paréntesis, flecha, y le vamos a poner acá de nuevo este add_event_listener para que se lo vuelva a agregar una vez que todo esto termina. Entonces la timeline lo que hace es hacer un shoot de los elementos hacia su posición aleatoria. Al mismo tiempo, cuando termina eso, se le quita el remove event listener, digamos, se le quita el evento de mouse enter para que no pueda volver a hacerla ahí y lo buguee. Y después de eso, después de un segundo, de hecho, porque le pusimos un delay, lo que hace es volver a su estado natural, reseteando todo a cero, digamos. Y cuando termina eso en particular, recién ahí sí se le puede volver a hacer hover al elemento. Y fíjense que ahora la ve, no puedo hacerle hover de nuevo. Ahí se bugueó un poquito.
Bueno, sí que se buguea un poco, así que lo vamos a hacer un poco mejor todavía, porque se sigue bugueando un poquito. Lo que yo puedo hacer es que, digamos, si yo quiero hacerlo cuando esto termine, lo que puedo hacer es que este onComplete tenga incluso un... em, déjenme recordar cómo era esto, que no me estoy acordando por alguna razón. Un set timeout, ahí está. Un set timeout de, por ejemplo, en este caso, 1000 milisegundos, perdón. Adentro de este set timeout, recién ahí se haga este add event listener nuevamente. Si guardamos, ahora sí debería poder hacerlo correctamente. No puedo hacerle hover hasta que vuelve y después de un segundo, recién ahí puedo hacerlo. Normalmente sí que tiene ciertos bugs y entiendo por qué tiene ciertos bugs. Quizás este remove event listener no debería estar on complete porque, digamos, mientras se está animando, por ejemplo, si yo le pongo a esto que tenga una duración de 5, tiene sentido. Yo le pongo que tenga una duración de 5, esto tarda mucho en hacerse la animación, por lo cual no se completa y entonces puedo seguir haciéndole hover y se hace un pequeño bugcito ahí. Por lo cual, lo que puedo hacer es no hacerlo on complete a esto de sacarle el event listener, sino que lo puedo hacer on start. OnStart lo que permite, también es una propiedad de GZAP, es ejecutar algo cuando arranca esa animación. O sea, evidentemente cuando le hago hover al elemento. Y así ya no debería poder hacerle hover cuando está en su estado aleatorio. Y recién después de un segundo lo voy a poder hacer. Y quiero ver entonces si haciendo esto del onStart puedo simplemente meter este sin el set timeout. Y esto debería poder hacerlo ahora sin problema. No, evidentemente es que, claro, lo hace instantáneo cuando vuelve a su lugar, ya me deja hacerlo. Por lo cual, acá el set timeout sí que va a ser necesario. Pero le podemos poner menos, vamos a ponerle 100 milisegundos para que no sea tanto que tenga que esperar para volver a hacerle hover. Vemos que ahí no podemos. Cuando llega a su lugar, recién ahí sí podemos volver a hacerle hover. Y fíjense que ahora funciona correctamente, como estábamos esperando básicamente. Todos los elementos no permiten volver a hacerle hovers una vez que están en su posición aleatoria. Y recién cuando vuelven a su lugar, recién ahí podemos hacerle hover nuevamente. Ok, bien. Eh, Sin embargo, todo esto dura mucho menos en la página de CarPicoder, por lo cual la duración de todo esto le vamos a poner que tenga una duration de, si no recuerdo mal, GZAP tiene 0,5 como por defecto, así que le vamos a poner 0,25. Y lo mismo a esta parte de volver. Esta parte de volver capaz sí un poquito más, y ahora vamos a ver por qué. Se bugueó un poquito, ahí está. Sin embargo, nada, a ver, no queda muy... Como que acá es un poquito más natural el movimiento. Y eso es porque, fíjense si se fijan, que tienen de nuevo un pequeño rebote. Así que a ambos les vamos a poner un back, un is de back. Is de back.out. Y lo mismo para el que tenemos acá abajo, de cuando vuelven a su lugar original. Y ahora sí, si vamos a acá, vamos a ver que carga la página como todos los elementos aleatorios. Y cuando hacemos hover, tiene ese pequeño back. Igualmente, es demasiado rápida la animación cuando se van. Vamos a ponerle 0,5 igual que el de abajo. Y ahora vemos que tiene ese pequeño rebote. Es como un poquito más natural, entre comillas, si queremos decirlo así. Y todos los elementos van a lugares aleatorios. De nuevo, veamos que es aleatorio completamente porque la B acá se va para abajo y se gira y se pone naranja. Y cuando la bajo hover de nuevo va para arriba y se pone violeta. Y de nuevo y se pone rosa. Y así cada vez que yo le hago hover se pone de un color, posición, translate, no eso necesitaría de posición, rotate, tamaño, etcétera, todo aleatorio gracias a esto. Con respecto al color, porque los elementos acá vuelven a blanco y nosotros no teníamos blanco exactamente. Si nos fijamos, es muy sutil la diferencia, pero esa B larga no es exactamente igual que la E que tiene al lado, o que el punto que tiene al lado. La E no es igual a la W. Es una sutil diferencia, pero no es exactamente blanco. Para eso tengo varias opciones. Lo que puedo hacer es ir a mi CSS y fijarme cuál es ese color, que es exactamente este, el color este F2EBD9. Sin embargo, estaría bueno no depender de algo manual dentro de JavaScript, sino poder automatizar eso y detectar cuál era su color original. Para eso lo que puedo hacer es, a ver, existen varias formas. La primera es hacer un color y dejarlo vacío. Esto va a hacer que tome su color de CSS, por lo cual si guardamos, vamos a ver que funciona perfectamente, vuelve a su color original. Sin embargo, va al color directamente y no tiene una duración como tenían antes. Fíjense que cuando iba blanco tenía cierta animación el color cuando vuelve a su lugar, ¿no? Bueno, acá se movió un cacho, no sé qué pasó. Ahí está. Bueno, casi no se nota igual, ¿eh? No sé si vale la pena, pero digamos, sí que tiene cierta animación de naranja a blanco, digamos, no va automáticamente. Si le ponemos una duration más larga, capaz lo podemos ver un poco mejor. Vemos que el color sí se anima, ¿no? O sea, vemos que exactamente el color se anima, de azul hasta el blanco. Ahora, si le ponemos este color vacío, como yo había hecho recién, lo que va a pasar es que el color no se va a animar. Todo lo demás sí, pero el color cambia automáticamente. Y eso pasa porque no podemos hacer una transición
desde un color que le añadimos hacia ninguno, digamos. Necesitamos que esto vaya hacia algún color en específico. Y para eso, o sea, no podemos usar la parte de color vacío. Existe otra forma en GSAP de resetear una propiedad que es ponerle un clear props y acá ponerle o all para todas o color si quiero solamente yo resetear color, pero acá pasa exactamente lo mismo, el color se le elimina de lo que le agrega GSAP, por lo cual lo hace automáticamente y no tiene ningún tipo de animación. Ahora lo vamos a ver cuando termine. No tiene ningún tipo de animación. La única forma que existe es acá usar un color, exactamente un color, y para no sacarlo del CSS, para automatizarlo, lo que podemos hacer, vamos a hacerlo fuera de la función para que no nos afecte de la función en esto, y lo que podemos hacer es conseguir, antes de que pase todo esto, eh, esto tiene que estar fuera de la función para que no se buguee. Sí, da igual. O sea, tiene que estar fuera de la función y da igual. Lo que podemos hacer es conseguir el color original usando JavaScript. Y para esto vamos a ponerle char original color. Pero, qué mal que estoy escribiendo. Y queremos obtener el color original de este elemento. Para eso no podemos usar, por ejemplo, char.style.color. Esto no, perdón, esto es un igual. No podemos usar un char.style.color. Esto no nos permite hacer porque lo que va a buscar acá es en el atributo style y no le pusimos el color a través del atributo style, por lo cual no es algo que podamos obtener así. Pero sí que tiene JavaScript una forma de hacerlo que es con window. Esto era getComputeStyle. Ponemos acá en el parámetro cuál es el elemento del cual queremos obtener el color y le decimos acá cuál es la propiedad de CSS que queremos que obtenga, que es .color. Y de esta forma en char original color voy a obtener el color original de este elemento en particular. Y así puedo aplicarle acá que el color que le aplicamos cuando retorna, cuando resetea su color y sus posiciones, sea esa variable en particular. Y ahora sí, vamos a ver que el elemento se anima hacia ese color. Sí que tiene la animación del color, no es más algo que pasa automáticamente, sino que tiene la animación. Por lo cual vamos a volver a ponerle la duración rápida. Tenemos ahora sí esa transición, digamos, en la animación del color. A veces se buguea igual, no sé muy bien por qué a veces se buguea así, pero por lo general no pasa nada y se ve todo correcto. Gente, eso es todo por el video de hoy. Gracias por ver, gracias por estar, espero que les haya copado. Como les dije al principio del video, si les copa y si quieren que sigamos subiendo videos sobre GSAP, déjenme en los comentarios que vamos a hacer un video de Scroll Trigger, que es esto de poder detectar cuando vamos bajando en la pantalla y disparar animaciones respecto a eso. Y nada más, gracias por ver, como siempre les digo, y... Ah, bueno, sí, si me dejan un comentario, una suscripción o un like me ayudan un montón para seguir creciendo. Muchas gracias gente, un abrazo para todos y nos vemos en el próximo video. Chau chau.